Biomecánica de la rodilla. La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior. Principalmente es una articulación de un solo grado de libertad, la flexoextensión, que le permite atraer o alejar en mayor o menor medida el extremo del miembro a su raíz, a lo que viene a ser lo mismo que regular la distancia del cuerpo con respecto al suelo. De manera accesoria, la articulación de la rodilla posee un segundo grado de libertad, la rotación sobre el eje longitudinal de la pierna, que solo aparece cuando la rodilla está flexionada. Ejes de la rodilla. Eje XX. El primer grado de libertad está condicionado por el eje transversal XX, alrededor del cual se efectúan los movimientos de flexoextensión en un plano sagital. Dicho eje, incluido un plano frontal, atraviesa horizontalmente los cóndilos. Eje YY. El segundo grado de libertad consiste en la rotación alrededor del eje longitudinal YY de la pierna con la rodilla en flexión. La estructura de la rodilla hace esta rotación imposible cuando la articulación está en máxima extensión. El eje de la pierna se confunde con el eje mecánico del miembro inferior y la rotación axial ya no se localiza en la rodilla, sino en la cadera que la sufre. Eje ZZ. Este eje no presupone un tercer grado de libertad. Cuando la rodilla está flexionada, cierta holgadura mecánica permite movimientos de lateralidad de 1 a 2 centímetros en el tobillo, pero en extensión completa estos movimientos de lateralidad desaparecen totalmente, y si los hubiese deberían considerarse patológicos. Su extensión. La flexoextensión es el movimiento principal de la rodilla. Su amplitud se mide a partir de la posición de referencia. El eje de la pierna se sitúa en la prolongación del eje del muslo. De perfil, el eje del fémur se sigue sin ninguna angulación con el eje del esqueleto de la pierna. La extensión se define como el movimiento que aleja la cara posterior de la pierna de la cara posterior del muslo. A decir verdad, no existe una extensión absoluta, ya que en la posición de referencia el miembro inferior está a su máximo estado de alargamiento. Sin embargo, es posible realizar un movimiento de extensión de 5 a 10 grados a partir del movimiento de referencia. Flexión. Es el movimiento que aproxima la cara posterior de la pierna a la cara posterior del muslo. Existen movimientos de flexión absoluta a partir de la posición de la referencia y movimientos de flexión relativa a partir de cualquier posición de flexión. La amplitud de flexión de la rodilla es distinta según sea la posición de la cadera y de acuerdo con las modalidades del propio movimiento. Flexión activa. Alcanza los 140 grados si la cadera es previamente flexionada y únicamente llega a los 120 grados si la cadera está en extensión. Flexión pasiva. Alcanza una amplitud de 160 grados y permite que el talón conecte con la nalga. Este es un movimiento de suma importancia para comprobar la libertad de la flexión de la rodilla. Superficies y movimientos de la rotación axial de la rodilla. La rotación es un movimiento de torsión que se realiza alrededor de cualquier eje dentro o fuera del cuerpo. Todos los movimientos del hueso que se producen activa o pasivamente alrededor de un eje son rotaciones.
como se muestra en la imagen. La movilidad principal de la rodilla es la flexoextensión, aunque tiene la capacidad de realizar rotaciones sobre el eje longitudinal de la pierna cuando se hallan en flexión. Con rodilla extendida, las rotaciones y movimientos laterales se encuentran muy limitados por la tensión de los ligamentos colaterales, que garantizan firmeza en la articulación de la rodilla. La rotación interna o medial se ejecuta cuando la cara anterior del hueso se mueve en dirección a la línea media. 30 grados es el rango articular para este movimiento. La rotación externa o lateral se ejecuta cuando la cara anterior del hueso se mueve hacia afuera de la línea media. Para medir la rotación axial activa, se debe flexionar la rodilla en ángulo recto. 40 grados es el rango articular promedio para este movimiento. Cápsula articular. Es una cápsula fibrosa que rodea el extremo inferior del fémur y el extremo superior de la tibia, uniendo esta articulación e impidiendo que los segmentos óseos se desplacen demasiado y asegura el contacto entre estas. Características más importantes de la cápsula articular. Esta es una capa protectora de la articulación, forma un soporte en sujeción de las articulaciones, es una estructura elástica que permite el movimiento, es resistente por su tejido fibroso y espeso que la conforma. Algunas de sus fibras se insertan en tendones, haciendo más resistente esta articulación. Componentes de la cápsula articular. Están el fémur, la tibia, el peroné, el cóndilo, ligamento lateral externo, ligamento lateral interno, menisco externo, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, líquido sinovial, y la rótula. Membrana sinovial. La cubierta interna de esta cápsula es la membrana sinovial, que produce líquido sinovial. Este daña la articulación, reduciendo la fricción entre las superficies en contacto. Este líquido también cumple funciones de nutrición y defensa. Meniscos interarticulares. Su función de los meniscos o fibrocartílagos semilunares es corregir la no concordancia de las superficies articulares. Tiene forma triangular, por lo tanto 3 caras, la superior, la periférica, la inferior, casi plana. Estos meniscos se asemejan a una media luna. El menisco externo forma un anillo casi completo, tiene forma de O, y el menisco interno tiene forma de C, y sus 2 puntos fijos son los cuernos y el resto es móvil. Los cortes frontales y sagitales internos y externos muestran cómo los meniscos se interponen entre los cóndilos y las glenoides, salvo en el centro de cada glenoide y en las espinas tibiales. Desplazamientos de la rótula sobre el fémur. El aparato extensor de la rodilla se desliza sobre la extremidad inferior del fémur como si se tratase de una cuerda en una polea. La tróclea femoral y la escotadura intercondílea forman de hecho un canal
vertical profundo en cuyo fondo se desliza la rótula. La rótula está muy bien acoplada en su ranura por el cuádriceps, acoplamiento que aumenta cuando mayor es la flexión. Al final de la extensión, esta fuerza de coaptación disminuye y en hiperextensión incluso tiende a invertirse, es decir, a despegar la rótula de la tróclea. En este momento tiene tendencia a desplazarse hacia afuera, puesto que el tendón cuadricipital y el ligamento rotuliano forman un ángulo obtuso abierto hacia afuera. Lo que impide la luxación de la rótula es la carilla externa de la tróclea, mucho más prominente que la interna. Desplazamientos de la rótula sobre la tibia. Los movimientos de flexoextensión. Aquí la rótula se desplaza en plano sagital, entonces experimento un movimiento de traslación circunferencial. Rotación axial. Este se realiza en el plano frontal. En rotación neutra, la dirección del ligamento rotuliano es ligeramente oblicua hacia abajo y afuera. Durante la rotación interna, el fémur gira en rotación externa con respecto a la tibia, desplazando la rótula hacia afuera. El ligamento rotuliano se hace oblicuo hacia abajo y adentro. Durante la rotación externa, el fémur arrastra la rótula hacia adentro, de forma que el ligamento rotuliano queda oblicuo hacia abajo y afuera. En sus desplazamientos, la rótula está unida a la tibia mediante el ligamento rotuliano y al fémur mediante los alerones rotulianos. Ligamentos de la rodilla. Ligamentos laterales de la rodilla aseguran la estabilidad de la rodilla en extensión. Ligamento interno es oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Ligamento externo es oblicuo hacia abajo y adelante. El cóndilo se interpone entre la glenoide y la inserción superior del ligamento, haciendo la función de cuña y aumentando la tensión de los ligamentos. Estabilidad transversal de la rodilla. Mediante sistemas de trabéculas en fémur como en la tibia, en genu valgum se necesita más ligamento lateral interno y se acentúa más, pudiendo romperse. Al enderezarse de más el valgo fisiológico puede romper el ligamento lateral externo, la banda iliotibial, músculos de la pata de ganso y cuádriceps importantes para la estabilidad. Estabilidad antero-posterior. En posición erecta intervienen los cuádriceps dependiendo de la hipertensión o no. A mayor recubatum, mayor tensión sobre elementos posteriores distendiendo los ligamentos. Durante la extensión se tensan la cáscara condilia, ligamento lateral externo, ligamento lateral interno, ligamento cruzado posterior, flexores limitadores, pata de ganso, bíceps femoral y gemelos. Todo en conjunto forman las defensas periféricas de la rodilla. Ligamentos cruzados en el centro de la articulación, mayormente en la escrotadura intercondilia. Ligamento cruzado anterior, en superficie preespinal, a lo largo de la glenoide interna. Inserción en cara axial del cóndilo externo, más anterior en tibia y externo en fémur, aplicado contra la lámina externa del tabique capsular. Ligamento cruzado posterior. En tibia, parte trasera de la superficie retroespinal, dirección oblicua hacia adelante, adentro y arriba. En fémur, en fondo de la escrotadura intercondilia, el más posterior de la tibia y el más interno del fémur, aplicado contra la lámina interna del tabique capsular. Estabilidad rotaria de la rodilla en extensión. Ligamentos cruzados impiden la rotación interna en extensión. Ligamentos laterales impiden la rotación externa en extensión. Tests dinámicos en rotación interna de rodilla. Test de McIntosh o Lateral Pivot Shift. Se explora con el paciente en decúbito supino o en inclinación de 45 grados. En el primer caso, la mano que sujeta el pie lo acoge por la planta, forzando una rotación interna, mientras que el propio peso del miembro añade un valgus a la rodilla. La mano libre empuja entonces la rodilla hacia adelante para esbozar la flexión y hacia abajo para acentuar el valgus. En el segundo caso, la mano sujeta al pie por la cara anterior del tobillo, pasando por detrás del mismo y provocando una rotación interna mediante la extensión de muñeca. Durante este movimiento de flexión hacia los 25 a 30 grados, después de haber hecho una resistencia, se percibe de repente un desbloqueo. Se aprecia
y se observa el cóndilo femoral externo. La positividad de este test diagnostica una ruptura del ligamento cruzado anteroexterno. El Yair test de Houston es el inverso del Mackintosh. Se explora también con el paciente en decúbito supino simétrico o en decúbito intermedio, con una inclinación de 45 grados, con las mismas posiciones de las manos. La diferencia está en que la posición de partida es de flexión de 35 a 40 grados para extender de nuevo la rodilla, manteniendo la rotación interna del pie y la limitación del valgus de la rodilla. La positividad de este test también indica una ruptura del ligamento cruzado anteroexterno. Test dinámicos en rotación externa de rodilla. El test de rotación externa, valgus y extensión o pivot shift test está constituida por la misma maniobra que el test de Mackintosh, donde la rotación interna se reemplaza por una rotación externa de la pierna realizada por la mano que sujeta el pie. Partiendo de una flexión entre 60 y 90 grados, la extensión progresiva combinada con una presión continua en la cara externa de la rodilla siempre consigue que la extensión no supere los 30 grados. Este test positivo indica ruptura del ligamento cruzado póstero interno. El test de rotación externa y valgus y flexión se explora con la misma maniobra, pero partiendo de la máxima extensión. El resarte que se percibe cuando la flexión alcanza los 30 grados corresponde a la subluxación anterior del cóndilo externo que saltó bruscamente de su posición normal. Prueba positiva indica ruptura del ligamento cruzado póstero interno. Músculos extensores de rodilla. El cuádriceps crural es un músculo extensor de rodilla. Es un músculo potente, 3 veces más que los flexores. El cuádriceps está constituido, como su nombre lo indica, por 4 cuerpos musculares que se insertan mediante un aparato extensor en la tuberosidad tibial anterior. Son 3 músculos monoarticulares, el crural, el vasto externo y el vasto interno. Tienen un componente lateral con referente a ambos vastos. El vasto interno es más potente que el externo. La contracción de ambos vastos generalmente es equilibrada, lo que hace posible mantener la rodilla en su lugar. Y un músculo biarticular, el recto anterior. Este músculo representa la quinta parte de la fuerza total del cuádriceps, gracias a su trayecto por delante del eje de flexoextensión de cadera y de rodilla. El recto anterior es tanto flexor de cadera como extensor de rodilla. Los músculos flexores de la rodilla. Músculos flexores de la rodilla. Los músculos que participan en los flexores de la rodilla son los isquiotibiales y se muestran en la primera imagen. Bíceps crural, semitendinoso, semimembranoso, los músculos de la pata de ganso, recto interno, sartorio y el semitendinoso, que también forman parte de los isquiotibiales. El popliteo, los gemelos. Estos últimos no son realmente flexores de la rodilla, sin embargo desempeñan un papel importante en la estabilización de la rodilla. Todos estos músculos son biarticulares, excepto la porción corta del bíceps y el popliteo, que son monoarticulares. Por lo tanto, los flexores biarticulares poseen una acción simultánea de extensión de cadera y su acción sobre la rodilla depende de la posición de la cadera. Cabe señalar que cuando más se flexiona la cadera, mayor es el acortamiento relativo de los isquiotibiales y más se tensan. Si la flexión de la cadera sobrepasa los 90 grados, como se muestra en la segunda imagen, se hace muy difícil mantener las rodillas en máxima extensión, la elasticidad de los músculos que disminuye notablemente con la falta de ejercicio. La puesta en tensión de los isquiotibiales por la flexión de la cadera aumenta la eficacia de estos músculos como flexores de rodilla, por ejemplo, en una escalada, como se representa en la tercera imagen. Se adelanta uno de los miembros inferiores, la flexión de la cadera favorece la flexión de la rodilla. A la inversa, la extensión de la rodilla favorece la acción de los isquiotibiales como extensores de la cadera.
Los músculos rotadores de la rodilla. Músculos rotadores de la rodilla. Los músculos flexores de la rodilla son al mismo tiempo sus rotadores. Se dividen en dos grupos según su punto de inserción en la pierna. En primera instancia, rotadores externos, participa el bíceps y el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata solo actúa como flexor rotador externo cuando la rodilla está flexionada. En segundo lugar, tenemos rotadores internos, que participa el sartorio, el semitendinoso, el semimembranoso, el recto interno y el popliteo. Durante la flexión, la fosita de inserción del popliteo se desplaza hacia arriba y adelante, estirando el músculo y reforzando su acción como rotador interno. El popliteo es el único rotador interno monoarticular, de forma que su acción no está influida por la posición de la cadera. El único rotador interno monoarticular que no influye la cadera por su posición se muestra en esta imagen. Con una flecha negra, el popliteo desplaza la posterior de la meseta tibial hacia afuera. La rotación automática de la rodilla. En la extensión se acompaña de una ligera rotación externa y el inicio de la flexión no es posible sin una ligera rotación interna, y todo esto de forma automática, sin que intervenga ninguna acción voluntaria. La flexión de la rodilla se acompaña de una rotación interna automática de 20 grados. El equilibrio dinámico de la rodilla. Para entender la mecánica de la rodilla es necesario concebir que la rodilla en movimiento realiza un equilibrio dinámico. En la siguiente imagen se trata de explicar el funcionamiento de la rodilla de tres factores: superficies articulares, músculos y ligamentos. 1. El mar, que sujeta la tabla, corresponde a la acción de las superficies articulares. 2. El viento, que azota la vela, es la fuerza motora, es decir, los músculos. Y 3. El individuo, que dirige el movimiento mediante sus constantes reacciones en función del viento y del mar, corresponde al sistema ligamentoso. El funcionamiento de la rodilla está determinado en todo momento por las reacciones mutuas y equilibradas de estos tres factores.